El pánico en el mundo financiero se ha extendido tanto que los medios de comunicación solo hablan de una cosa: la caída de Silicon Valley Bank. Y aunque en todos lados se comenta sobre los problemas de insolvencia, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, que esto incluso puede afectar el sistema monetario y las decisiones por parte de la Reserva Federal. Mientras el debate va si la intervención es acertada o no, a lo que le debemos poner atención como inversores es si esto produce un crash como en el año 2020 con el COVID, o si esto es una crisis mucho más profunda como la del año 2008 que pudiera volverse a repetir. Por eso, friend, este video tiene la siguiente estructura. Empezaremos viendo los errores no aprendidos durante el año 2008. Luego los errores que se produjeron en Silicon Valley Bank, explicados de manera muy sencilla. Además veremos si este banco tuvo la culpa o no de su propia caída. Y friend, al final del video voy a compartir cuál es mi escenario más probable en la actualidad y si me gustan o no los bancos dentro de mi portafolio de inversión. Así que, friend, empezamos con todo este video. Friend, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC de InvestorU. Aquí en este canal vas a encontrar contenido exclusivamente y relacionado con encontrar oportunidades de inversión. Te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas primero las notificaciones cada vez que publiquemos un video. No se puede subestimar a la economía más grande del mundo, y menos cuando es la responsable también de varias crisis, de las más importantes y de las más grandes de la historia. Por ejemplo, justo después de la crisis de 2008, se promovió un proyecto de ley llamado Dodd-Frank. Su propósito fue de establecer estándares para el manejo del capital. Una de las medidas cruciales era la de establecer límites de gestión de capital a bancos que superasen los $50.000 millones en depósito, queriendo evitar la falta de solvencia en caso de suceder otro evento inesperado. Aunque el sector bancario construyó su estabilidad con base a dicha regulación, las consecuencias eran grandes en gastos de mantenimiento y, por ejemplo, en bajos rendimientos también. Por lo que se inició un lobby del sector financiero a dicha ley, entre lo que se encontraba el actual CEO de Silicon Valley Bank, Greg Becker. Finalmente ese lobby dio frutos, derogándose la limitación en el 2018 y pasando a un nuevo límite, que es de $250.000 millones, pasando, por ejemplo, los activos de Silicon Valley Bank de $50.000 millones a estar justo por debajo del límite, es decir, en $220.000 millones. Bueno, friend, los bancos no ganan rentabilidad guardando el dinero de los depositantes en una bóveda bancaria. Tanto ellos hacen como nosotros, es necesario invertirlo. Por eso, el dinero que reciben de esos ahorristas lo invierten en gran medida en ciertos instrumentos que consideran adecuados según la regulación de cada país. A pesar de que Silicon Valley Bank es un banco con experiencia porque fue fundado en el año 1983, es decir, es casi tan mayor de edad como yo, pareciera que si analizamos a profundidad su estrategia, podríamos decir que el banco pudo haber administrado bastante mejor su capital, sobre todo con una mejor estrategia de cobertura de riesgo. Claro, no estoy diciendo que invirtieron de una forma arriesgada, como por ejemplo cuando en la pandemia los nuevos inversores apostaban prácticamente por criptos de baja capitalización y esperando ciegamente que Elon Musk, por ejemplo, emitiera un tweet que mencionara esa cripto, ese token y poderse hacer millonario. Pues bueno, no estoy diciendo eso. De hecho, tal vez fue todo lo contrario. Como he mencionado varias veces en este canal, Warren Buffett dice que solo cuando baja la marea se puede ver quién nada desnudo. Y en los mercados financieros la marea es una metáfora para políticas monetarias expansivas auspiciadas por los bancos centrales. Por eso cuando los tipos de interés estaban cercanos a cero y la expansión de los balances era la norma, prácticamente se estaba financiando sin costo las inversiones de largo plazo de la mayoría de los bancos, comprando así, por ejemplo, bonos de tesoros y valores respaldados por hipotecas. Pero bueno, una vez empezó a descender la marea, aquellos que no fueron capaces de prever que la inflación afectaría el rendimiento de los bonos, pues fueron sorprendidos nadando desnudos. Friend, esta nueva página para los libros de cómo no gestionar el riesgo cuando trabajas con capital ajeno vino más por la falta de previsión de Silicon Valley Bank que por un error en las condiciones del sistema, ya que, como se mencionó, al no cubrir adecuadamente el aumento de los tipos de interés en los bonos del tesoro, no fue capaz de hacer frente a las pérdidas del banco y a la reducción de liquidez en su balance. Y entonces, si uno fuera el banco, tendrías probablemente dos opciones: recuperar la liquidez por vía vendiendo las posiciones, aunque sea en pérdida del dinero de los ahorristas, o decirle a tus inversores que estás en una posición perdedora,
pero que crees que eventualmente se va a recuperar. Lo malo de la primera opción es que en el momento en que se sepa que estás asumiendo pérdidas considerables con dinero que no te pertenece, estarías perdiendo tu credibilidad y perdiendo también la confianza de quienes utilizan tu servicio. Pero con la segunda alternativa, probablemente tus inversores podrán creer que la institución está en riesgo y pues creerán probablemente que deben vender incluso las acciones de tu empresa y así salvarse como puedan. Bueno, Frank, la verdad es que las dos opciones parecen ser bastante terribles y con consecuencias muy graves, pero si eres el Silicon Valley Bank, optaste tomar por las dos al mismo tiempo. Además de esto, los clientes de Silicon Valley Bank eran del sector tecnología, por lo que cuando pasó que la Reserva Federal empezó a ajustar los tipos de interés y se vieron afectados por lo mismo, pues empezó ese dinero a salir del banco y eso lo pueden ver en el siguiente gráfico que estoy mostrando a continuación. Todo esto, Frank, provocó una tormenta perfecta. Es decir, un factor exógeno, que es la situación económica y los ajustes de interés por parte de la Reserva Federal, y los factores endógenos que provocaste con tu mala estrategia, es decir, la mala estrategia del banco. Que por cierto, Frank, en unos minutitos o un poquito más allá del video te voy a explicar el por qué digo esto. Por eso, la suma de estos dos factores hicieron que las acciones cayeran al mismo tiempo que la pérdida de confianza, lo que desató un retiro masivo de inmediato de todos los fondos por parte de los clientes, produciendo un corralito. Que lo que significa corralito es que sencillamente una gran parte de los depositantes pues retiraron al mismo tiempo los fondos de la entidad, o al menos quisieron hacerlo, y esto agravó la situación de manera exponencial de la noche a la mañana, obligando así la intervención de los reguladores y del propio gobierno para que tomaran así el control. Debe quedar claro un punto que es súper importante, y es que ninguna institución financiera aguanta una corrida bancaria o un bank run, como se dice en inglés, y por eso aquí la confianza es fundamental. Se pudiera pensar que las pérdidas de Silicon Valley Bank eran un daño irreparable, que son ese cerdo capitalista que debemos culpar de todos los males, y que gracias a sus ansias especulativas, muchas familias probablemente se van a quedar sin comer. Pero es que la realidad es que no es así. De hecho, es mucho menos fantástica de lo que se cree. Y déjame te comparto algunas cifras. Primero, vendieron 21.000 millones de sus bonos a largo plazo en pérdidas, reduciendo así su balance en 1.800 millones. Lo que probablemente para ti y para mí suene como una cifra bastante relevante o bastante fuerte, realmente solo representaba el 1% de los 209.000 millones de su balance total. Además, intentaron levantar por 2.500 millones una ronda de inversión para levantar ese capital, así que lo que hicieron fue pedirle a sus clientes del sector Venture Capital que le ayudasen con la tarea. Pero fue como pedirle a un león que tuviese compasión con la víctima que va a devorarse, ya que recuerden que este banco los principales clientes eran del sector tecnología. Entonces, cuando se unen esas dos cosas, pues digamos de alguna manera, esto fue como el espiral de la muerte lo que le llevó a provocar esas corridas bancarias gigantescas. De hecho, es tanto así que ha sido la segunda caída bancaria más grande en la historia. Actualmente estamos en un escenario donde el petróleo ya ha bajado fuertemente la última semana. De hecho, ya estamos bajando un 50% desde el pico que se generó por allá cuando se empezó la guerra en Ucrania. Y esto se traduce obviamente en un colapso de la demanda mundial. También el rendimiento de los bonos del tesoro han caído en los últimos días dramáticamente, lo que significa que ahora sí muchos inversionistas se están refugiando ahí, incluso también en el oro, quien ha subido en estos días bastante. Por otro lado, las solicitudes de hipotecas para comprar una casa han bajado un 39% versus el mismo momento del año pasado. Y bueno, muchas instituciones tambaleándose, tanto los bancos regionales de los Estados Unidos como instituciones tan importantes como el Credit Suisse en Suiza. Todo esto es un caldo de cultivo que centra la atención nuevamente en las tasas de interés y en la decisión que va a tomar el próximo miércoles 22 de marzo la Reserva Federal. Por esto considero que el mercado y el inversionista han reaccionado con bastante anticipación desde hace mucho tiempo a este escenario que se está dando. Pienso que se han anticipado bastante bien y por eso hemos visto bastantes caídas desde el principio del año 2022. Así que el efecto negativo en la bolsa no ha sido tan fuerte en este momento. Y es que, Frank, no tienen que ir agarradas de la mano. Tanto la economía como los mercados pueden ir completamente separados. Ahora, eso sí, en algún momento sí convergen. Ahora, si el mercado llega a estar bajando fuertemente porque la Reserva Federal sigue subiendo agresivamente las tasas de interés, al menos ese escenario puede estar planteado, pues bueno, si baja el mercado también van a darse muchísimas oportunidades. Esa es la realidad.
realidad. Ahora, las personas que forman parte del club de inversores, desde hace muchos años les he comentado que para mi perfil como inversionista, pues invertir en banca no es una opción. Y es que son demasiado susceptibles a lo que pasa en la economía o a factores completamente exógenos. Bueno, Frank, por lo pronto vamos a ver cómo actúa este próximo miércoles 22 de marzo la Reserva Federal con la subida de la tasa de interés. Será bastante interesante, porque es que la situación que se presenta en la economía parece como una partida de dominó. Está completamente trancada en la decisión. Y es que, Frank, sin importar que se decida, todo parece indicar que hay que escoger entre lo malo y algo muchísimo peor. Por eso pienso que queda casi descartado que no se presenten mayores problemas a futuro. Frank, déjame saber qué te pareció este video en los comentarios. Además, te invito a seguirme en mi cuenta en Instagram e inscribirte en el link en la bio, porque acabo de crear un canal en esa red social que se llama Oportunidades de Inversión. Estoy interactuando mucho, estoy compartiendo contenido completamente distinto al que comparto, por ejemplo, en el canal de YouTube, porque es que es en tiempo real. Así que te pido que nos veamos allá, porque de verdad vas a ver que estamos compartiendo contenido muy chévere. Frank, te mando un abrazo grande. Nos vemos en la semana. Nos vemos allá en la cuenta de Instagram, en el nuevo canal de Oportunidades de Inversión, que por cierto aquí en la descripción te voy a dejar el link para que te inscribas. Y bueno, que tengas una buena semana de inversión. Y ya sabes, miércoles 22 de marzo es una fecha muy importante. Abrazo, Frank. Bye.